El sistema de Naciones Unidas nos define a los matrimonios y a las uniones infantiles como aquel unión informal o matrimonio formal entre una niña que tiene menos de 18 años y una persona adulta u otro niño, ¿sí? Uh-huh. Siempre cuando es menor de 18 años, nosotros tenemos el instrumento de Naciones Unidas, que es la Convención de los Derechos de los Niños, que en nuestra Argentina, nuestro país, tiene una jerarquía constitucional, es decir, que todos y todas tenemos que cumplirlos. Nos dice que los niños y las niñas y adolescentes menores de 18 años, casarse ya es una violación de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y también es entendido como un fenómeno de violencia de género contra estas niñas y contra estas adolescentes, ¿no? Entonces me parece que hay que entenderlo desde ese lugar, ¿no? Y hay que entender también que en la Argentina, nosotros en el día de la fecha hicimos una publicación que hicimos como la comparación con Qatar y Argentina, ¿no? Sí. Uno piensa, como vos decís al principio, ¿no? Estas uniones o estos matrimonios infantiles los vemos muy lejos, ¿no? Los vemos en Asia, los vemos en África, los vemos en India, y sin embargo nuestro país tiene, y eso tomando censos del 2010, imagínate todo el subregistro de datos que no están actualizados. Argentina tiene hoy, o en el 2010, el 4.7% de niñas que se casaron antes de cumplir 14 años. Y te pongo un dato también significativo, ya que estamos hablando de Jujuy, ¿no? Jujuy es una provincia que tiene el 3.9% de niñas que viven unidas o en matrimonio entre los 14 y los 18 años. Y te paso un dato un poco más interesante. Las localidades de Valle Grande y Santa Bárbara son las localidades en donde mayor porcentaje de niñas menores de 18 años cuenta Jujuy, ¿no? Entonces uno cuando lo empieza a escuchar en los lugares que uno habita o que conoce, es como que se le moviliza un poco más el interés, y en realidad el interés para conocer por qué sucede eso o por qué se dan esos casos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y además, a mí me pareció muy interesante la comparación que ustedes hicieron respecto a Qatar, porque es un país con un Estado que se rige por lo que dice una religión, y uno siempre que piensa en estas cosas, no, claro, eso pasa allá, porque viste, eso está re mal. Pero cuando vos traes el dato y decís, acá pasa, tenemos dato y demás, bueno, ahí incluso, no, bueno, pero habrá que ver cómo es, y empezamos a dudar, y es lo que habitualmente pasa cuando encaramos estos temas, que siempre tratamos de justificar la situación, pero acá no hay justificación que valga. Estamos hablando del derecho de niñas menores y que son forzadas en algunos casos, y que además esta idea de forzar no es llevar arrastrando a alguien, sino de utilizar distintos métodos, y que las familias y otras personas interesadas en esto emplean y que llevan a que estas niñas convivan con hombres que son mayores que ellas, y a partir de ahí todas las situaciones de violencia que hay alrededor. Totalmente. Bueno, también hay una frase que se está utilizando, que es, como bien vos decís, ¿no? Matrimonio, unión infantil temprana, porque es temprana, es antes de los 18 años. Además, convengamos que son niñas y adolescentes en donde todavía también la cuestión del desarrollo físico, psicológico, social, todavía es temprano. Y forzada, porque vos, como bien decías, ¿no? Forzada porque habría que preguntarle si realmente fue una decisión de ellas estar en esta unión o generar o vivir en pareja, ¿no? Y además esto también, ¿no? Reproduce ciclos de pobreza. Hay una cuestión trascendental que es el tema de la desigualdad de género, ¿no? El tema de esta cuestión de ponerlas a las niñas en una situación de desigualdad por ahí con los varones, en donde por ahí el ejercicio de sus derechos humanos tampoco es de manera igual, que tiene impacto en todas las posibilidades de las capacidades de realizar, tanto terminar su estudio. Esto está muy ligado también a todo el tema de los altos embarazos en la adolescencia, el tema de situaciones de violencia en estas familias y en estas parejas. Pero retomando un poco lo que vos decías con esta comparación, estos parecidos que hay con Qatar y Argentina, especialmente con estas relaciones entre las niñas y el matrimonio y estas uniones tempranas, es que vos decís, bueno, ellos se rigen por una religión que es muy conservadora,
que tiene ciertas pautas que hay que cumplir rigurosamente, pero no nos olvidemos que en nuestro país también hay muchas comunidades muy conservadoras o muchas religiones muy conservadoras que también ponen en una situación de vulnerabilidad a las niñas o prefieren unir o casar a esas niñas para prevenir determinadas situaciones o para evitar que seguir manteniendo o tener que alimentar a esa niña. Entonces por ahí es mejor que se vaya a vivir a la familia de esta pareja o de su esposo, ¿no? Donde existen todavía estos patrones patriarcales en donde la niña se la asocia más que nada a o se le asignan y designan todavía estas tareas de cuidado, ¿no? De criar a sus hermanos, a quedarse en la casa, a limpiar, ¿no? En donde por ahí se les cercenan los sueños de poder seguir estudiando, poder seguir avanzando, ¿no? Progresar, esta cuestión de ejercicio de las autonomías, ¿no? Sí. Es tan importante, ¿no? Y en ese ejercicio de la autonomía tiene que ver con el poder acceder a información, el poder acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? A poder ejercitar o poder ejercer la educación sexual integral, que también tiene que ver ahí con esta cuestión de estas comunidades por ahí conservadoras o por ahí estas religiones que por ahí interceden a que no se cumplen. Y recordemos que la ley de educación sexual integral en la Argentina es una ley nacional que se debe cumplir, ¿no? Entonces, creo que hay que estar como pendiente de eso y también tenemos que ver con el tema de estos mandatos por ahí que las niñas que pasan a vivir en pareja tempranamente, ¿no? En estas uniones tempranas, hay que ver si son forzadas o elegidas, y que en realidad ahí, ¿qué pasa con los derechos de ellas? El derecho a, no solamente la educación, el derecho a cuidarse, elegir cuándo tener hijos o no, el derecho a vivir en una situación sin violencia, y además también el derecho al juego, el derecho a poder disfrutar de sus amigos, porque generalmente lo que sucede es que esas niñas se hacen cargo, o esas niñas adolescentes se hacen cargo de su hogar, ¿no? Tal cual. Inclusive de las familias de esos hogares, ¿no? Tal cual. Y ese punto me gusta que destaques, Cecilia, porque muchas veces este tipo de uniones se las enmascara en esto de que, bueno, necesitábamos que trabaje y se fue a vivir a este lugar donde le van a dar trabajo. Y en realidad es una forma de enmascarar esta situación de violencia y, claro, para que también a nivel social no despierte la alerta. Pero bueno, uno cuando investiga y se da cuenta de esto, digamos, siempre se la disfraza de alguna forma que no sea tan mal visto a nivel social. Exactamente. Es que tiene que ver con esto que vos decís, son con los estereotipos que nos marcan ya desde que nacemos, ¿no? Esos estereotipos de la mujer tiene que ser madre, ama de casa, esposa, hacerse cargo de todas las tareas de cuidado, que ahora justamente estuvimos hace 2 semanas, estuvo acá la reunión de la CEPAL, y uno de los focos más importantes tenía que ver con esto, con el tema de la ley de cuidados, ¿no? Y que las responsabilidades tienen que empezar a ser compartidas, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar un poco eso, pero eso lo trabajás ¿desde dónde? Desde la educación, de esta educación sexual integral, desde el acceso a que tengan información y también el ejercicio de sus derechos, ¿no? Sí. El ejercicio de decir que no, el ejercicio de decir si quiero ahora, si quiero estar embarazada ahora, porque lo que estamos viendo nosotros, además de este estudio, de este proyecto que implica todo un estudio cuantitativo que hicimos, también hicimos un estudio más cualitativo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión del proyecto de vida. ¿Qué sucede con estas niñas y adolescentes que viven unidas a otros varones, ¿no? Vimos que la mayoría, que es en menores de 14 años, vive con parejas que las superan de 5 años en adelante, ¿no? De 5 a 10 a 15 años mayores que ellas. Y aquellas que están entre los 15 y los 18 son como parejas más contemporáneas, si querés decir, ¿no? Por ahí son menos de 5 años y demás. Y se dan situaciones de desigualdad en cuestiones de toma de decisiones. Entonces vos vas a tener una niña
que se unió a los 14 años y a la edad de los 18 años ya va por el segundo o tercer hijo, ¿no? Y todo lo que eso implica. Sí, tal cual. Son embarazos en edades prematuras cuando sabemos que todavía, incluso se los puede considerar hasta embarazos de riesgo y sabemos todo lo que esto implica cuando una adolescente gesta y lo que es también el futuro de ese niño o esa niña que llega. Y además, otra de las cosas que también surgió de este proyecto es, nosotros también hicimos un montón de encuestas, hicimos encuestas también en comunidades indígenas, ¿no? Y aquellas indígenas que viven en zonas muy rurales y aquellas comunidades indígenas que están más cercanas, son perirurales, ¿no? Y entonces muchas veces nos decían de que hubieron casos en donde los criollos, ¿no?, trabajan o participan o se involucran en esas comunidades y están noviando y demás, se genera esta situación de unión, pero cuando se embaraza también se van, ¿no? Entonces hay toda una cuestión también, no quiero decir tampoco cultural, porque tampoco quiero que se asocie a eso, ¿no? Pero hay ciertas situaciones que se dan por ahí de más vulneración de derechos, porque bueno, también convengamos que hay ciertas pueblos originarios que tienen cierto perfil, ¿no? Y que por ahí son o más tímidas y que no han podido participar, o el rol de la mujer por ahí no está, lo tienen también más como sumiso, ¿no? Y ahí te puedo decir, volvemos también a todo lo que es el Qatar, ¿no? En todo lo que significa la sumisión, ¿no? Porque sí, el Islam quiere decir eso, sumisión, ¿no? Y qué valor se le da a esas mujeres y eso cómo habilita también a situaciones de violencia, ¿no? Sí. Contra niñas y contra esas mujeres.